Es un gusto estar aquí de vuelta con ustedes. Hoy día vamos a continuar el estudio del análisis de los voltajes RMS y promedio. Específicamente el análisis del voltaje promedio. El voltaje RMS te lo dejo acá al lado para que lo visites. Pero hoy comenzaremos a estudiar una nueva forma de onda, la onda sinusoidal. Apreciémoslas en el osciloscopio por un momento. Miren qué hermosa esta forma de onda. A mí me encantan las ondas sinusoidales, son muy bonitas. Primero que todo tenemos que identificar ciertos factores. Lo esencial, esta forma de onda posee una ecuación de tipo sinusoidal. O sea, seno de omega t más de fase multiplicado por su amplitud. Ahora, vamos a decir que esta onda es una onda sinusoidal. ¿Para qué? Para decir en el fondo que nuestro punto de referencia va a ser este y tiene 0 grados de desfase. También podría ser una onda coseno con un cierto ángulo de fase. Ya vamos a entrar en más detalle en lo que respecta a esa parte. Bien, también podemos identificar lo que se llama el voltaje peak máximo acá y el voltaje peak mínimo de la onda. Ahora, si nosotros realizamos la diferencia entre los dos, obtenemos lo que se llama el voltaje peak to peak, desde el peak de arriba y el peak de abajo. En este caso, la escala está a 1 volt por división, 1, 2, tenemos 2 volt peak hacia arriba y menos 2 volt peak hacia abajo. 2 volt menos 2 volt nos va a dar 4 volt, por lo tanto esta onda tiene un voltaje peak to peak de 4 volt. Bien, también identificamos lo que se llama la frecuencia. Ahora mismo esto está a 10 kHz, desde ahora, 10 kHz, y si yo aumento la frecuencia, 20 kHz, 30, 40, 50, 60, etcétera, etcétera, se darán cuenta de que la cantidad de veces que se repite la onda por una misma unidad de tiempo, por segundo, aumenta. Es más frecuente en el tiempo. Ahora, si yo disminuyo la frecuencia, fíjense que ahora significa que en la misma cantidad de tiempo se repite menos cantidad de veces. Ahora está a 4 kHz. Voy a bajarla hasta 1 kHz. ¿Ven? Se empieza a alargar. Su frecuencia disminuye. Y es por ello que tengo que ajustar bien el osciloscopio para poder verla bien. Vemos también que no posee ninguna componente continua. Bien. Ahora, si nosotros quisiéramos analizar esto con una cierta componente continua, vamos a tener que hacer un coupling en DC y, como pueden ver, no tenemos ninguna componente continua. O sea, el generador de funciones está funcionando perfecto. Ahora, si yo le dijera que era un offset de 1 volt, fíjense que se acaba de desplazar el centro de nuestra onda sinusoidal. Porque antes el centro era esta línea de acá, pero ahora fíjense que el centro se desplazó 1 volt. O sea, la forma de onda ya no tiene la misma ecuación. Ahora, si le damos 2 volt, 3 volt, 4 volt, podemos desplazar la onda. Y como a nosotros nos interesa ver el voltaje RMS y el promedio, podemos predecir que estos valores van a cambiar dependiendo de la componente continua de nuestra señal. Y sí, en este video vamos a analizarlo con una cierta componente continua. Es el caso más general. Así que la ecuación de la cual estábamos hablando quedaría de la siguiente forma. El voltaje está en función del tiempo. Y eso va a ser igual a un voltaje máximo por el seno de omega t más un cierto desfase más una componente continua. Bien, si nosotros tuviéramos que la componente continua es nula, no hay componente continua o la estamos bloqueando, tendríamos esta forma de onda, donde este valor sería el voltaje máximo. Si nosotros tuviéramos una componente continua, esta onda se vería desplazada. Recordemos que omega es también llamado frecuencia angular y se define como 2pi por f, siendo f la frecuencia en hertz. Y ahora vámonos a la matemática. Vamos a comenzar analizando nuestra definición más sencilla, que sería el voltaje promedio, que sería igual a 1 sobre la amplitud de nuestro intervalo de estudio, que sería
T2 y T1, T2 menos T1, por la integral desde T1 hasta T2 de la función voltaje por cada diferencial de tiempo, entendiendo que el voltaje va a estar en función del tiempo. También podría estar en función del ángulo, en este caso, de nuestra onda, pero yo lo voy a hacer en función del tiempo. Antes lo hacía en función del ángulo, pero lo voy a hacer en función del tiempo. Antes que todo, quería expresarles mi sentimiento de por qué las matemáticas son tan importantes. Resulta ser que yo me puse a investigar, obviamente para este video, para poder encontrar cualquier cosa que me fuera a faltar de lo que ya sabía. Entonces, resulta ser que me llegué a una página que cubre este tema de voltaje promedio en las ondas sinusoidales, y resulta ser que dicen que el voltaje promedio de el ciclo completo es, spoiler, mal spoiler, 2 veces el voltaje peak partido pi. Y eso está horriblemente malo, está muy malo. O sea, esto sí que ya es un spoiler. ¿Alguna vez has calculado la integral entre 0 y 2pi de la función seno de x? ¿Cuánto da? Resulta ser que si nosotros vemos esto de forma analítica, si sumamos el área de la función en ese intervalo y le sumamos el área de la función en este otro intervalo, estas dos áreas son iguales, así que se eliminan y da 0. Y en internet sale 2 veces voltaje peak partido pi. Segundo spoiler, eso es verdad en un puente rectificador de onda completa, pero este no es el objetivo de este video. Estamos solamente tratando las funciones puras. Después vamos a aplicar todo esto en circuitos, pero no se dejen engañar. Confíen en lo que saben, usen su matemática y digan: están equivocados. Aparte que en ningún momento especificaban que era para un puente rectificador de onda completa, y no fue solamente en una página que me lo encontré. Luego de este lapsus, comencemos con el análisis. Vamos a analizar esta función de forma general, o sea que vamos a tomar en cuenta su omega. Por lo tanto, nuestra función b de t, vamos a escribirla acá, seamos ordenados, tenemos que b de t, b en función del tiempo, sería nuestro voltaje peak por el seno de omega t más una componente continua. Esa es nuestra función. Bien, ahora por el espacio que tengo acá va a quedar mejor. Entonces vamos a analizar esto entre la onda completa, en el intervalo de estudio de la onda completa. Bien, pero fíjense que si yo tengo mi ondita acá, voy a usar de ejemplo esta parte de aquí. Bien, si la frecuencia angular fuera 1, sería entre 0 y 2pi, pero como vamos a hacerlo de manera general, vamos a ver si es que en verdad afecta la frecuencia o no. Bien, entonces fíjense la definición que teníamos acá arriba. Omega es 2pi por f. O sea, que omega sería igual a 2pi sobre el periodo, el tiempo que demora en realizar una oscilación completa. Por lo tanto, el periodo, o sea, el tiempo que demora en realizar la ondita completa, o sea, esta figura, va a ser igual a 2 veces pi sobre omega. Bien, como el desfase es una cosa que solamente tiene que ver con cuál es nuestro punto de referencia de inicio, no afecta nuestra función, ¿sí? Así que esto sí o sí va a tener que partir en 0. Y como demostramos, el tiempo que va a demorar en completar la onda sería 2pi sobre omega. O sea, aquí sería 2pi sobre omega. Ese es nuestro intervalo de estudio. Perfecto. Ahora vamos a la integral. Tendríamos, por el lado de la integral, sería 1 sobre el intervalo de estudio, que sería 2pi sobre omega menos 0. O sea, 1 sobre 2pi omega. Bien, por la integral desde 0 hasta 2pi
sobre omega de la función del voltaje, que sería voltaje peak seno de omega t más un voltaje continuo por cada, todo esto, por cada diferencial de tiempo. Y ahí tenemos completado nuestra formulita para calcular el voltaje promedio. Sigamos. ¿Qué tenemos aquí? Primero que todo vamos a resolver esta parte de la integral. Vamos a encontrar la integral indefinida. Bien, entonces como esto tiene una suma, podemos separarlo en dos integrales distintas, donde una va a ser la integral de Vp seno de omega t por cada diferencial de tiempo, más la integral de nuestra componente continua por cada diferencial de tiempo. Vamos con lo fácil. Esto tiene solución la constante por la variable tiempo. Esta sería la primera integral. Vamos con la otra parte. Vp es una constante que multiplica la función, puede salir hacia afuera. Vp multiplicaría a la integral de seno de omega t. Bien, veamos por este lado qué podríamos hacer. A ver, aquí tendremos que hacer un cambio de variable. Vamos a hacer el cambio de variable, que sería integral seno de omega t de t. Nuestro problema. Omega t va a ser igual a z. Por lo tanto, omega por dt sería igual al dz. Por lo tanto, nuestra integral quedaría como seno de z, ya que omega t es z, por, si despejamos acá, quedaría dz, y la w u omega queda hacia afuera. Y esta integral es una integral directa, sería menos coseno de z. La solución aquí sería menos coseno de z, o sea, menos coseno de z, pero que z es omega t. Y todo esto dividido por omega. Por lo tanto, esto va a quedar afuera, porque es una constante. Y esta sería nuestra integral indefinida. La integral de Vp seno de omega t de t más la integral de Vc de t sería Vp sobre omega factor de menos coseno de omega t más t por la componente continua. Vamos a continuar en una de estas hojas porque si no me las acabo todas. Bien, entonces habíamos quedado en que encontramos la integral indefinida, que sería Vp sobre omega, con un menos acá, coseno de omega t más t por la componente continua. Ahora, esto era una integral, esta era solamente la integral indefinida. Ahora vamos a encontrar la definida, puesto que tenemos los límites de integración evaluado entre 0 y 2pi sobre omega. Bien, bien. Ahora también nos falta nuestro intervalo de estudio, que se encuentra acá. Pero esto sería el recíproco de esto, por lo tanto sería omega sobre 2pi. Bien, entonces, ¿qué es lo que teníamos acá de nuestra ecuación inicial? La solución a esta integral indefinida es lo que está acá adentro. Y nosotros, al evaluar estos límites de integración, estaríamos evaluando los mismos límites de integración de nuestra integral. Y aquí estaríamos multiplicando por el recíproco de 2pi sobre omega, que sería omega sobre 2pi. Bien, siendo todo esto igual a nuestro voltaje promedio, que es lo que estamos analizando. Entonces, analicemos. Si nosotros tenemos esta constante aquí, 2pi, bien, aquí nada se va a hacer 0. Por lo tanto, vale la pena hacerlo. Si reemplazamos 0, esto se va a eliminar. Y esto, coseno de 0, da 1. Así que vamos a tener que analizar estos dos casos. Porque hay casos en que, claro, si nos hubiera quedado seno de omega t, cuando reemplacemos 0, esto completo sería 0. Pero no es el caso, así que tendríamos
omega sobre 2pi. Omega sobre 2pi. Reemplacemos el límite superior. Tendríamos, por la regla Barrow, menos bp sobre omega. Reemplacemos los límites de integración en la variable t, puesto que era nuestra variable de integración. Coseno de omega constante, ojo, por t, bien, que es t, 2pi sobre omega, más, misma t, 2pi sobre omega por la componente continua. Bien. Y ahora réstale, según Barrow, el límite de integración inferior. Bien, límite de integración inferior. Entonces tendríamos acá que reemplazar el 0 en esta expresión, en todo donde haya t. Entonces, si nosotros reemplazamos 0 acá primero, nos quedaría coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, nos quedaría solamente la constante. Menos, paréntesis, menos bp sobre omega. Para este otro lado tendríamos 0 por bc, lo cual va a dar 0, así que solamente nos queda menos bp sobre omega. Ahora vamos a proceder a operar esto. Yo lo que haría, partiendo por, sería ver en qué afecta estos términos de acá, que multiplican a toda esta expresión. Bien, primero que todo, este menos, dejaría esto positivo. Bien, este omega se elimina con este omega. Bien. Algo más que hacer acá. Bien, vamos desde adentro. Tendríamos que esto sería coseno de 2pi. Coseno de 2pi sería lo mismo que coseno de 0, ya que sería una vuelta completa. Así que esto da 1. Por lo tanto queda la constante. Menos bp sobre omega. 2pi sobre omega. No, esto no se le puede hacer nada. 2pi sobre omega por bc, pero fíjense que acá nos queda menos, más bp sobre omega, ya todo esto siendo operado, factor de omega sobre 2pi. Este con este se eliminan. Bien, y ahora esto que está acá adentro es el recíproco de lo que está afuera. Fíjense, si nosotros reordenamos nos va a quedar 2pi sobre omega por bc. Por lo tanto, esto al pasar multiplicando se elimina y queda que el voltaje promedio va a ser igual a la componente continua. Oh my god. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una onda sinusoidal sin componente continua, el voltaje promedio es igual a 0. ¿Por qué? Porque BC vale 0. Comprobémoslo en nuestros instrumentos de medición. Ok, voy a proceder a encender el generador de funciones. Voy a poner una onda sinusoidal. Veamos qué tal. Sí, onda sinusoidal, listo. Voy a ponerle una frecuencia de 50 Hz. 50 Hz. Y vamos a ver qué pasa en el osciloscopio. Bien, ahí lo tenemos. Tenemos nuestro voltaje alterno. Frecuencia 50 Hz. Voltaje peak 1 volt. Voltaje peak 1 volt. Y aquí está la conexión hacia el osciloscopio. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a colgar el tester, el multímetro digital, en la escala de aquí, voltaje continuo. Voltaje continuo. ¿Qué es lo que hace esto? Mide el voltaje promedio. Esto mismo lo vamos a estar utilizando en videos posteriores en lo que es la rectificación de onda completa, por ejemplo. Y vamos a estar midiendo en esta misma escala. Así que voy a conectar el tester en los terminales. Ahí lo tienen, un terminal. Ahora vamos con la tierra y otro más. Perfecto. Y fíjense que no estamos midiendo nada de nada. Tenemos 0 volts. Pero si yo ahora le agrego un voltaje de offset, que sería agregar componente continua, vemos que estamos en 0. Ahora le voy a agregar 1 volt de offset. Se desplazó y aquí estoy midiendo 0.97 volts. Si le agrego 2 volts,
tengo 1.97. Bueno, eso es por la precisión del equipo. Pero aquí, como pueden ver, se desplaza y efectivamente tenemos 2 volt de componente continua, que es lo que lee nuestro multímetro. Bien, eso es todo. Acabamos de analizar el voltaje promedio de una onda sinusoidal. Concluimos que solamente vamos a tener lectura de su componente continua, ya que, como les dije anteriormente, el ciclo positivo, toda esa área, se anula entre el inicio de la onda y el final de la onda con el semiciclo negativo. Es bastante obvio, pero para algunas páginas de internet no lo es. Así que solamente queda analizar el voltaje RMS. Te invito a verlo y te invito a seguir con esta serie de videos. Faltan ondas triangulares, faltan ondas cuadradas, faltan pulsos. Y aparte falta analizar todo esto en circuitos que nos hagan cambiar la forma de onda de maneras muy particulares. Así que aquí finaliza el video. Ojalá te haya gustado, dale like, comparte con tus amigos y bueno, compártelo en tus redes sociales. La idea es que sigamos creciendo todos juntos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.